taller, como bien sabéis, vamos a hablar de los sexenios en este año 2024, que a priori va a ser exactamente igual que ya con las novedades del año anterior, en el 2023, pero vamos a daros más detalles y una formación más clara sobre lo que hay que realizar, las novedades que tenéis que saber y cada campo las aportaciones que van a ser consideradas y con los baremos que ha establecido la ANECA. Evidentemente, este taller es de ciencias experimentales y aplicadas. Bien, sexenios 2024, como os decía, hemos puesto un nuevo modelo, pero realmente este nuevo modelo empezó ya el año pasado, no sin, bueno, pues bastante estrés, porque, bueno, la publicación de la ANECA ya sabéis que suele ser para finales de año y, bueno, pues tuvimos que hacerlo todo un poco corriendo y nosotros también formarnos en ello. Así que este año, con las ideas mucho más claras, os podemos ya mostrar el esquema de ello. Solicitantes para los sexenios, los funcionarios de carrera e interinos, por la convocatoria normal de la ANECA, y la novedad es que los profesores contratados también pueden presentarse a esta convocatoria a través del convenio que tiene la UCM, ¿vale? Encontraréis todos los detalles en el enlace que os he facilitado. Por tanto, contratados doctores, permanentes laborales, colaboradores, ayudantes doctores, ayudantes, asociados, asociados de ciencias de la salud y visitantes. Todas estas figuras se recogen y todas estas figuras pueden presentarse. El tramo es de 6 años consecutivos, supongo, o no, porque hay excepciones. Si hay bajas, evidentemente recogidas en la legislación, paternidad, maternidad, enfermedades de larga duración y otras tipologías, se puede exceptuar este tramo y puede ser menos los años. Siempre van a ser 5 aportaciones más 2 sustitutorias. Luego lo veremos con más detenimiento. Es importante que sepáis que si se deniega un tramo, para la siguiente vez se pueden recuperar 3 de ellos, pero tendréis que poner los 3 inmediatamente posteriores a ellos, ¿vale? Esto que quede claro porque son preguntas muy habituales. Si una persona ha finalizado su estudio de grado, como mínimo tiene que haber estado 8 meses adscrito a una labor de investigación para poder solicitar los sexenios. Y bueno, lo que os decía, que la UCM tiene un convenio para todas estas figuras de contratado doctor, doctor interino, laboral, temporal, porque hasta ahora no habían podido ser solicitantes de esta convocatoria. En los sexenios hay 11 campos, que creo que estaréis suficientemente enterados, más novedad, ha vuelto el campo cero. El campo cero es un campo interdisciplinar, multidisciplinar, en el cual se pueden presentar todos aquellos que realicen carreras y investigaciones que amparen varios ámbitos y, por tanto, tienen que tener acogida en algún modelo y para eso está este campo. Os he puesto ahí que pueden presentarse menos aportaciones siempre y cuando la relevancia sea de un alto impacto, tanto científico como social, y entonces, bueno, pues en algunos casos, si realmente, pues imaginaos, 3 de esas publicaciones tienen unos índices fuera de serie, pues quizás se puede presentar solo 3 en ese caso. Los sexenios de investigación, si se presentan como sexenios de investigación, no se pueden presentar para transferencia. Eso también es una pregunta recurrente. La evaluación, por tanto, cambia. Ya no va a ser tan cuantitativa, sino que se va a valorar más aspectos cualitativos. Por tanto, los indicios de relevancia e impacto van a tener un uso responsable. Quiere decir que no se van a tener en cuenta, pero no se van a tener solo en cuenta esos índices, esos, pues lo de como el baremo siempre lo han hecho de una manera JCR, citas, conteo, vaya, pero el simple conteo va a estar
disponible, pero no va a ser solo eso, ¿vale? Luego, las novedades también están recogidas en la LOSU, evidentemente, la Ley Orgánica del 2023, en la que lo que se pretende es que haya mayor diversidad, que haya nuevas formas de evaluación, porque siempre se ha medido lo que es el medio donde uno publicaba, pero a nivel aportación siempre se exigía que se considerara más la aportación que el medio, puesto que el medio puede tener una importancia relativa y, sin embargo, la aportación ser realmente una investigación de muy alto impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué solo se medía por el medio de difusión y no el valor de la aportación? Pues eso lo vamos ahora mismo a tratar también. Se fomenta el acceso abierto. Por tanto, los repositorios institucionales y temáticos, es muy importante que esté familiarizado todo el mundo con los identificadores persistentes y sepan la versión de su documento que pueden depositar. Por tanto, que fomenta también la multi y la interdisciplinariedad. Y luego vamos a tratar también los conjuntos de datos, que esto es muy importante y que tenéis que saber, sobre todo en aquellas investigaciones que tratan con un alto volumen de datos. Todo esto viene desencadenado por 2 declaraciones, para que os suenen, Dora y Quara, y recientemente la de Barcelona, que fue el año pasado, que bueno, aquí no os la he mostrado, pero es una declaración que tuvo lugar el año pasado a finales de año, y aquí en España, y también pues fomenta este tipo de valores. Como aportaciones extraordinarias, también como novedades, se pueden presentar de 2 a 4, pero lo vemos con detenimiento más adelante. Y en todos los campos puede haber aportaciones multi o interdisciplinares. Novedad también, el currículum tiene que ser narrativo. ¿Qué quiere decir esto de que un currículum sea narrativo? Que tiene que desarrollarse. No vale simplemente con poner el dato numérico, sino el contexto en el que ese dato numérico se desarrolla. Lo veremos también posteriormente. Para ello nos apoyaremos en nuestro portal de producción científica. En él podemos ver las métricas de nuestros artículos y de ahí extraer pues esas bases de datos, de dónde han venido. Y quiere decir que es una vía para que os familiaricéis también en cómo nosotros trabajamos cuando os asesoramos y hacemos los informes de los exenios. Hay nuevas herramientas, nuevas métricas y sobre todo hay unos criterios que creemos que aunan más a todos los campos, ¿no? No hay investigadores como, por así decirlo, se reduce la barrera entre los investigadores senior y junior, carreras o disciplinas que parece que, pues eso, siempre las interdisciplinares no sabían muy bien cómo encajarlo, y se da valor a ello porque son importantes como todas. Por eso la diversidad de carreras investigadoras. Bien, entramos ya en lo que es qué tipo de publicaciones son consideradas. Primero, las publicaciones ordinarias son artículos, libros, capítulos de libros y patentes. Los artículos que estén publicados en revistas de una calidad contrastada o indexadas en bases de datos bibliográficas con rigor y prestigio, y en plataformas de resultados de investigación, por ejemplo, Open Research Europe. Libros y capítulos pues en editoriales o colecciones de prestigio, los libros pues que la editorial cuente con un sello de calidad que se les concede por las instituciones de prestigio, y reseñas en revistas científicas especializadas. Las patentes pues que estén en vía de explotación por contrato o licencia o con una concesión de examen previo tipo B2. Y luego también se tendrá en cuenta la extensión de esa patente, pues es a nivel nacional, europeo o internacional. Las publicaciones extraordinarias son muy diversas y cada campo las va a tipificar. Pero bueno, para que tengáis así un escenario, pueden ir desde exposiciones, trabajos técnicos, excavaciones, congresos, software, conjunto de datos. Evidentemente, cada uno en su campo sabe qué tipo de publicaciones tiene y desarrolla, ¿no? Entonces, cada campo, ahora lo veremos, nos lo detalla. Bien, importante, muy importante, la autoría. Cuando hagáis el currículum narrativo y pongáis la autoría
la participación en esa autoría a los artículos, se tiene que entender bajo una... Bueno, para que os ayudéis, hay una taxonomía que se llama Credit, que tenéis ahí el enlace, y unos roles. Lo que os quiere decir es que hay muchos tipos distintos de autoría. Entonces puede ser el que directamente ha redactado el texto, pero bueno, pero a lo mejor no. El que has podido ser el que ha colaborado en reunir los materiales, la bibliografía, ahí lo veremos luego. Son un montón de tipos de relaciones con la autoría, que no es simplemente el autor clásico como lo hemos visto siempre, ¿vale? Entonces, para que familiaricéis con ello y lo podáis aportar en vuestro sexenio. Tenéis en cuenta también que existe la inteligencia artificial, como bien todos sabéis, y muchas veces, bueno, se puede hacer uso de ella siempre que se declare, ¿vale? Se declare el uso donde se ha procedido a insertarla, es factible siempre con esa declaración. Que sepáis también eso, que la indexación en los repositorios y bases de datos son un argumento hoy por hoy ya complementario, pero no es positivo de per se. Entonces, o sea, lo que os decía al principio es que es una parte de la valoración, pero ya no va a ser toda la valoración, ¿vale? Y se tiene en cuenta también las aportaciones en lenguas oficiales. Bien, ¿qué está permitido y qué no está permitido? Pues bien, sabemos que las aportaciones publicadas o registradas en revistas científicas afectadas, o también tener en cuenta que se pueden presentar distintos artículos en distintas formas de publicación. Puede ser forthcoming, online first, impress. Quiere decir que ya no tiene por qué ser, al haber publicación digital, ha cambiado también la forma de publicar. Que tengáis familiaridad con los identificadores persistentes, DOI, Handlet, siempre que sea una URL permanente, un URI, ¿vale? O sea, eso os lo van a pedir siempre. Y bueno, nosotros desde Docta ofrecemos Handlet. Criterios para, ahora lo que os quería decir, se pueden reiterar publicaciones en la misma revista o en la misma editorial, pero hay unos criterios. O sea, no es malo siempre y cuando se justifique por qué se está siempre publicando en esa revista o en esa editorial, porque muchas veces, bueno, pues porque es la única, a lo mejor, que recoge tu disciplina, ¿no? Y bueno, siempre tener en cuenta que la versión que tenéis que depositar en los repositorios es la versión final, y el depósito puede ser en acceso abierto totalmente, o acceso restringido, embargado o con solo metadatos. Lo vamos a ver luego con detenimiento. Importante es lo que no está permitido. No está permitido libros ni capítulos autopublicados o financiados por uno mismo sin ningún tipo de evaluación. Es bastante obvio. Las publicaciones presentadas en tramos que ya se han concedido, evidentemente, pues no se pueden volver a presentar. Y en Docta no se puede, en nuestro repositorio y en muchos, no se puede depositar software ni ejecutables por motivos de seguridad. Bien, los baremos, os he puesto 2023 porque evidentemente son los que tenemos encima de la mesa ahora mismo, pero bueno, entendemos que evidentemente van a ser este año iguales. En positivo, contribución al progreso del conocimiento en el área, se puntúa un 10%. El impacto científico, un 60%. El impacto social, un 10%. Contribución a la ciencia abierta, un 10%. Y aportación preferente, un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque el impacto científico evidentemente es lo que el que más peso tiene, pero ya se va distribuyendo también otra serie de impactos, porque también el social y el que se pueda divulgar y compartir a través de la ciencia abierta, pues también se está valorando, ¿vale? Y cada vez irá un poquito más. En negativo, la reiteración de las publicaciones pues se puntuará con un 15% menos. Ahí os he puesto que si 3 o más de las 5 no está justificado que sea porque está reiterada, pues entonces será un 15% de cada aportación. La autoría, como os decía, por eso que antes es muy importante que estéis familiarizados con los distintos tipos de autoría y las contribuciones al artículo, porque si no justificáis bien la autoría, puede desencadenar en un baremo negativo hasta el 15%.
Y malas prácticas en la publicación, pues ahí pues totalmente del 25 hasta el 100%. ¿Qué son malas prácticas? Reiteración de contenidos, traducciones de obra propia, alteraciones de datos, artículos retractados, bueno, y otras prácticas, obviamente, que ya conocemos. Bien, ¿cómo se miden ahora las métricas? Pues bien, hay unas métricas a nivel aportación. Estas son métricas de citación, normalizadas, sin autocitas y por percentiles. Métricas de uso y lectura, descargas, visualizaciones en repositorios, plataformas. Métricas de influencia o adopción social, menciones en medios de comunicación, informes de políticas públicas, beneficios de adopción o uso, etc. Ahora lo vemos con más detenimiento. Métricas de visibilidad social. Aquí entramos ya en las redes sociales, académicas, Altmetrics y medios de comunicación. Bien, si nos enfocamos en métricas de citación, que era, si volvemos atrás, la primera parte de las métricas a nivel aportación, métricas de citación están el número de citas, citas de autores y publicaciones influyentes, citas del primer y último año y esa serie de métricas que os he puesto ahí, que no las tenéis por qué conocer a fondo, simplemente que os suenen, porque de ahí se extraen, unas están en Scopus, otras en la Web of Science, etc. Pero bueno, que simplemente os suenen. Y son citas que ahora mismo ya están más contextualizadas, quieren decir que son citas que están relacionadas con tu propia disciplina y los autores que publican de tu misma disciplina o con otras disciplinas relacionadas o en un determinado ámbito geográfico o en un ámbito profesional. Entonces ya no es solo un número y ya está, sino que es un número en un contexto. El percentil, pues que sepáis que hay decil, tercil y cuartil. Y cuando hagamos nuestro currículum narrativo, pues evidentemente tendremos que explicar la posición, la ubicación en el listado y el prestigio de la fuente que lo genera. Citas normalizadas, considerando el año de la publicación, la tipología documental y la disciplina. Por eso tenemos ese contexto. Comparar con el promedio mundial o regional o el promedio que vosotros y que las bases de datos nos estén facilitando y también la relación geográfica o disciplinar de esas citas, ¿vale? Luego, el resto de métricas, como os decía al principio, y también de uso y lectura. Estos son que actualmente nos lo proporcionan las bases de datos, visualizaciones, descargas, visitas, inclusión en otros catálogos bibliotecarios, ¿vale? Eso casi todos los repositorios y todas las bases de datos ya nos dan esa información de las veces que nuestro artículo ha podido ser descargado o visualizado, ¿vale? Y ese es un dato que es igual de valioso que una cita. Visibilidad social, pues las interacciones sociales en medios y en redes sociales, ¿no? O sea, nos vale también una mención en Twitter o X, nos vale también una mención en un repositorio, perdón, en una red social académica, tipo Mendeley, por ejemplo. O sea, cualquier relación o influencia que haya tenido nuestro artículo, ¿vale? Y ahí entonces también podemos contextualizarlo por la audiencia que nos está interaccionando con nosotros o la diversidad geográfica y lingüística. Por último está la influencia o adopción social, quiere decir las menciones en documentos no académicos por agentes sociales, culturales, económicos o políticos, que no por ello no deja de ser importante, porque si nuestra investigación ha conllevado, por ejemplo, una legislación o ha podido influir en otro tipo de toma de decisiones, pues evidentemente hay un impacto social. Métricas nivel medio de difusión. Bien, pues están las métricas sobre el impacto científico en el medio, que son los índices de impacto que hemos estado viendo durante toda la vida, es decir, son JCR, los rankings, las citas, el H-index, etcétera. O sea, todos esas métricas numéricas, ¿vale? Y luego están las métricas sobre la calidad de la gestión del medio, que también siempre las hemos estado poniendo, es decir, pues cómo esa editorial tiene ese prestigio por si sus procesos son adecuados o no son adecuados,
por esas razones, pues las tasas de aceptación, las distintas revisiones que tiene, la internalización o no de la revista, etcétera. O sea, todo eso influye en el prestigio de la editorial. Métricas de impacto y calidad. Vuelvo a ello un poquito más en profundidad. El impacto científico en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Es la visibilidad del medio, ¿vale? ¿Y cómo lo medimos? Por la posición en los listados de impacto. Volvemos al decil, al tercil y al cuartil, en listados que evidentemente están contrastados, son de una calidad y se están elaborados por gente de la disciplina. Entonces, evidentemente es una visibilidad y un reconocimiento. Métricas sobre la calidad en la gestión del medio. Nos estamos refiriendo a si ha tenido premios, reconocimientos, el porcentaje de personas afiliadas a instituciones extranjeras. O sea, quiere decir, esto es la editorial, cómo funciona la editorial y qué de prestigio tiene, ¿no? Y, por ejemplo, pues el contexto, pues la relevancia de personas que estén en ese comité editorial, ¿vale? Luego, métricas de contribución en abierto, en la ciencia abierta. Pues tenemos el depósito o publicación en repositorios en acceso abierto, evidentemente, que ya sabéis, ¿no? Revistas predominantemente, si se puede, en revistas diamante, pero bueno, si no puede ser en diamante, pues efectivamente para eso tenemos nuestros repositorios, hay muchas formas de poder hacer las publicaciones de una manera en la que se dé más visibilidad y, por supuesto, se pueda transferir ese conocimiento. No exime para la publicación en repositorio institucional publicar en revistas de acceso abierto, Gold, Diamante o híbrido. Es decir, porque hayas publicado un artículo en una revista de tipo Diamante, no quiere decir que no estés obligado luego también a poner tu artículo en tu repositorio institucional, porque al fin y al cabo el dinero, el fondo y el presupuesto es de la institución, es público y tiene que revertir en la comunidad institucional de donde se ha extraído. Luego, los datos, las metodologías, los programas de ordenador y modelos de aprendizaje automático también se pueden depositar y se deben depositar en acceso abierto a través, bueno, pues de una serie de, como he supuesto, unos repositorios importantes, Zenodo, y también cualquiera de Recolecta. O sea, quiere decir que he puesto aquí esto, pero vamos, que hay un montón y ya lo iremos ahora viendo cuando pasemos a la parte de los datos. Veremos muchos ejemplos. La ciencia abierta a la sociedad. Esto quiere decir que el conocimiento se genera en colaboración, o sea, entonces, y tiene que tener una implicación activa en los ciudadanos, en la comunidad, y se genera a partir del diálogo con otros sistemas y otros agentes sociales. Entonces, lo que no tiene sentido es que esté cerrado, porque entonces no se revierte en la sociedad y lo que necesita la ciencia es revertir en la sociedad. Vale. Por otro lado, las métricas en abierto, como os estaba diciendo, en repositorios, ¿vale? Pero importante, que la copia sea legible en una o más plataformas, ¿vale? Y cuando contextualicéis, pues podéis hablar de la relevancia de la plataforma en sí y de las métricas de uso de la aportación en ella y la vinculación con otras publicaciones. Esto es para cuando ya estéis narrando vuestro currículum. Y luego, bueno, es un poco repetir lo mismo, pero en la ciencia abierta a la sociedad, lo que os decía, que también puede ser que esté impactando en grupos sociales o instituciones, pero que no sean académicas, pero no por ello deja de ser importante, que simplemente son otros grupos sociales. Vale. Y luego, otros requisitos del medio de difusión es la calidad de la revista como medio, ¿vale? Y aquí volvemos a explicar que es importante los componentes del comité editorial, las instrucciones detalladas que se den a los autores para publicar, el proceso de evaluación en sí, la selección de manuscritos, ¿vale? Por ejemplo, aceptación de originales a cargo de revisores, que mejor que sean externos que no internos.
bueno, buenas prácticas, lo que hablábamos al principio. Y luego, por ejemplo, la traducción del sumario, el título, las palabras clave, el resumen en inglés, que bueno, eso ya parece que lo vamos viendo con mayor ¿sabes? Es como algo ya más normativo, que tiene que ser así, ¿no? La calidad del proceso editorial, pues, por ejemplo, en las revistas, el tipo de periodicidad que tiene, la homogeneidad de la línea editorial, en los libros, en la revisión por pares, que también, bueno, quien publique está acostumbrado a todo este tipo de jerga de revisión, y luego comunicación motivada de la aceptación o rechazo, pues ahí radica el prestigio de una editorial, ¿no? Si la contestación de tu aceptación o rechazo tiene una justificación, es un dictamen hecho por un experto ya y mejor externo, como decíamos al principio, que haya un consejo asesor, profesionales e investigadores con prestigio y a ser posible sin vinculación con la editorial. Y luego también se mide la calidad científica de las revistas, es decir, por ejemplo, que el 75% de los trabajos tengan resultados de investigación originales, que el 75% de los autores externos al comité, o sea, sean externos al comité editorial y ajenos a la editorial, que esas revistas estén indexadas en bases de datos bibliográficas de prestigio y en los libros, como os decía antes, pues haya un sello de calidad que lo da una serie de instituciones nacionales. Vale, y ahora vamos a pasar de lleno a los campos que nos ocupan nuestra área, ¿vale? Y le doy la palabra a Javier Gómez, que os lo va a explicar muy bien. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a tratar sobre los diferentes campos, digamos, que afectan a nuestra área de ciencias alimentarias y aplicadas. Bien, empezamos por el campo 0, que es el interdisciplinar y multidisciplinar. En este campo, bueno, se trata de reconocer las trayectorias interdisciplinares. Hasta hace unos años esto no estaba contemplado. No estaba contemplado y bueno, pues se vio la necesidad, lógicamente, de recoger lo que era ya una tendencia muy extendida hacia la investigación interdisciplinar y multidisciplinar. Bien, en cualquier caso, estas publicaciones, lógicamente, no pueden ser evaluadas desde una perspectiva única, no pueden evaluarse solamente los requisitos de uno de los otros campos ordinarios, ¿no? En cualquier caso, hay que tener dos aportaciones se pueden presentar dos aportaciones en dos campos distintos, ¿no? Se pueden presentar otras dos aportaciones extraordinarias y, en cualquier caso, todos los tipos, se pueden presentar también todos los tipos de aportaciones de los 11 campos, ¿no? Pero, bueno, en principio podría parecer que en nuestro caso, quiero decir, en el caso de ciencias experimentales y aplicadas, no habría cabida, ¿no?, para una publicación que que perteneciera, por ejemplo, al campo 11, a un campo de lingüística o similares, ¿no? Pero, bueno, si pensamos en que se pueden aplicar técnicas estadísticas, por decir, o que podemos estar hablando de lenguajes de programación o tal, ¿no? Pues ahí podría tener cabida, ¿no? Y, en cualquier caso, podría tener cabida también en el campo 0 como algo interdisciplinar. En cualquier caso, los mínimos orientativos es como es más o menos el criterio general, ¿no?, de aportar 5 aportaciones, 5 trabajos de relevancia y con un alto impacto, y de al menos 2 tipologías de aportaciones. En cualquier caso, tenemos el enlace aquí, se muestra el enlace, ¿vale? Se muestra el enlace a los baremos en el campo 0, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a entrar a explicarlos porque, digamos, los podéis leer muy claramente. A ver.
Bien, en el campo 1, que es el campo de física y matemáticas, concretamente, ¿no? Pues bueno, las aportaciones ordinarias serían artículos científicos y patentes, ¿no? Y las aportaciones extraordinarias serían, pues, como habíamos dicho, 2 aportaciones extraordinarias, ¿no? Luego los mínimos orientativos para física serían 5 artículos y 4 de ellos con relevancia y un impacto alto. Y para matemáticas serían 5 artículos, 3 de ellos con una relevancia e impacto alto. En cualquier caso, igual que hemos visto en el campo 0, y lo vamos a ver en todos los campos, digamos, que están relacionados con nuestra área, ¿no? Tenemos también el enlace a los baremos del campo. ¿Veis? Por ejemplo, contribuir al progreso, los baremos generales que hemos visto antes, que antes ha explicado Mireia, y los baremos, digamos, negativos, es decir, por una parte, los aspectos positivos y que se evalúan, y por otra parte, los aspectos que se evalúan negativamente. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver perfectamente tanto las fuentes que nos valen para conseguir los datos, digamos, objetivos, y tenemos, pues eso, cómo se explica cada uno de los aspectos que se valoran. Bien. En el campo 2 es el campo en que se dan las instrucciones para la evaluación de química, ¿no? Las aportaciones ordinarias son artículos científicos, libros o capítulos de libros, y las patentes. Las aportaciones extraordinarias, como venimos viendo, son 2, y los mínimos orientativos es que los 5 artículos tienen que tener una relevancia y un impacto alto. Aquí podemos ver también, si pinchamos en el enlace del baremo al campo 2, podremos ver, digamos, los criterios específicos para evaluar la investigación en química. No vamos a pinchar otra vez en ello, ¿no? En el campo 4 el campo 4 está dedicado a las ciencias biomédicas, tanto medicina como puede ser farmacia, como puede ser enfermería. Las aportaciones ordinarias son artículos científicos, libros o capítulos de libros y patentes, ¿no? Y las aportaciones extraordinarias, como venimos viendo, son 2. Se acepta que una de las aportaciones sea un caso clínico, por ejemplo, cosa que, lógicamente, no hay en matemáticas o no hay en químicas o en física, ¿no? Se pueden presentar también, puede ser también esta aportación extraordinaria, puede ser un short communication, ¿no? Puede ser artículo de revisión bibliográfica o revisiones sistemáticas, ¿no? En cuanto a los mínimos orientativos, los 5 artículos tienen que tener una relevancia y un impacto alto. Tenemos también el enlace, como podéis ver, tenemos también el enlace a los criterios específicos del campo 4. En el campo 5 se evalúan todos los trabajos que entran dentro de las ciencias de la naturaleza. Las aportaciones ordinarias, como ya venimos diciendo, son artículos científicos, libros o capítulos de libros, ¿no? También patentes, ¿no? Si son de excepcional relevancia e impacto, pueden ser aportaciones a congresos, o pueden ser proceedings, o pueden notas, comentarios o respuestas o cartas al director, pero tienen que tener una relevancia excepcional, ¿no? En cuanto a las aportaciones extraordinarias, vuelven a ser 2. Y los mínimos orientativos es que los 5 artículos tengan una relevancia y un impacto alto digamos, en este campo, ¿no? Según los criterios de este campo. Tenemos también el enlace a los baremos, ¿no? Al baremo donde se explica cada uno de los aspectos que se evalúan. En el campo 6.2 tenemos las ingenierías de la comunicación, la computación y la electrónica. Las aportaciones ordinarias son artículos científicos y patentes. Las extraordinarias pueden ser 3 aportaciones a congresos, conjunto de datos y desarrollos tecnológicos.
Aportación excepcional por relevancia e impacto pueden ser libros, notas, comentarios, respuestas o cartas al editor. En cuanto a los mínimos orientativos, de las 5 aportaciones, 3 de ellas tienen que tener una relevancia y un impacto alto. Tenemos también otra vez, podemos ver aquí el enlace, ¿no? donde podéis consultar los requisitos del baremo. Luego tenemos las recomendaciones de Revium para la convocatoria de sexenios, ¿no? Aquí es importante recogerlo, ¿no? porque además podéis ver que está recogiendo totalmente la normativa de la ANECA. Entonces, el cumplimiento de requisitos de depósito de las aportaciones están recogidos aquí. También se puede solicitar al editor los derechos de las aportaciones para su publicación en acceso abierto o en un repositorio institucional, ¿no? Para los artículos de publicaciones periódicas, tenemos que la versión del documento que se puede depositar, tenemos que seleccionarla, nos dice la versión del documento que podemos depositar en abierto. Para ello, tendríamos que consultar bases de datos como Serpa Romeo o Dulcinea, ¿no? Que nos va a decir qué tipo de política, digamos, de acceso abierto o restringido tienen las publicaciones, ¿no? Para libros y capítulos de libros podemos elegir el acceso abierto, ¿no? Si disponemos de los derechos de difusión de un repositorio conforme a lo establecido en la licencia de Creative Commons de la obra según los derechos que existan por contrato o cedidos para este fin por la editorial. Podemos elegir un acceso con periodo de embargo si el editor se reserva un plazo de tiempo para, digamos, dar el acceso abierto a ese libro o a esos capítulos de libros. Y podemos elegir un acceso solo de metadatos si no tenemos ningún tipo de derechos de difusión en un repositorio en la modalidad de acceso abierto. ¿No? En cualquier caso, siempre tendremos que facilitar a la biblioteca, en este caso la biblioteca de la Universidad Complutense, hay que facilitar un ejemplar de la obra si tenemos una versión en papel, ¿no? Y después hay que enviar al repositorio, hay que enviar ese mismo objeto en versión digital. Por otra parte, evidencias a aportar en las solicitudes para la convocatoria tenemos, como había estado destacando Mireia, tenemos los identificadores persistentes del repositorio, que puede ser un DOI, puede ser un handle, pueden ser las URLs permanentes, por ejemplo. Es decir, no nos valen documentos, quiero decir, no nos valen direcciones de correo electrónico de páginas que hayamos creado en términos particulares y que un día tenemos en un servidor, otro día tenemos en la nube, otro día tenemos en otro lado, ¿vale? Luego tenemos que si las aportaciones están disponibles en el repositorio con acceso embargado, o sea, hay que saber si están disponibles con acceso embargado, con acceso solo a los metadatos, o si no existe obligación de ello el archivo de PDF tenemos que enviarlo para facilitar el trabajo de evaluación de los comités. En cualquier caso, siempre podéis consultar, si tenéis dudas, siempre podéis consultar con el personal de la biblioteca. Por otra parte, en el Boletín Oficial del Estado, el 16 de diciembre del 23, se publicó la lista de posibles métricas, fuentes y dimensiones para evidenciar el valor de cada aportación. Entonces, bueno, es un poco largo, ¿no? Tiene varios requisitos. Por una parte, tenemos el tipo de métrica que es, por ejemplo, el número de citas que vemos en el primer caso. Puede ser también qué tipo de dimensión es, que puede ser una citación, puede ser una visibilidad social, el tipo de nivel, ¿no? El medio de difusión, la aportación, por ejemplo, el alcance, que pueden ser, si es el número de citas, el alcance puede ser el número de citas recibidas por la aportación, excluyendo las autocitas. Esto es muy importante que excluyáis las autocitas, ¿no? Hasta ahora
bueno, hace años no se tenía esto en cuenta, ¿no? Y entonces todas las citas que tenía una aportación valían lo mismo, ¿no? Pero ya desde el año pasado el tema de las autocitas está muy, muy controlado. Bueno, estáis viendo cómo hay investigadores que se autocitan constantemente y bueno, y como esto, digamos, les desprestigia ante la comunidad, y no solo ante la comunidad académica o científica, sino también ante la sociedad, ¿no? Por otra parte, tenemos la evidencia, ¿no? La evidencia del impacto científico, del impacto social o de ambas cosas, ¿no? Tenemos también las fuentes, ¿no? Las fuentes que valen digamos, para cada una de métricas, o sea, para cada tipo de métricas que empleemos. Por ejemplo, en el caso del número de citas, tenemos Net Métricas, Dimensions, está Google Académico, Open Citation, Scopus o la Web Science en la colección principal. Y tenemos también el contexto y la narrativa, que son las citas recibidas por parte de autores influyentes, las citas recibidas en publicaciones influyentes, las citas recibidas en secciones influyentes o las citas recibidas el último, o sea, entre el último y el primer año, ¿no? Con lo cual podemos ver si realmente hay un crecimiento, digamos, en el impacto que haya podido tener ese trabajo, o si por el contrario, digamos, va decreciendo. Y en cuanto a el tipo de citas por autores o publicaciones, ¿no? Lógicamente hay publicaciones que son mucho más importantes o hay autores que son mucho más importantes. Pongamos por caso que nos está citando un premio Nobel. Ahí, lógicamente, creo que es algo que merece la pena ser contado en un currículum redactado. Bueno, pues entonces aquí, tanto en esta página como en la siguiente, podéis ver todo el tipo de datos y cómo tratarlos. Por otra parte, hay datos que por lo general, por ejemplo, es obligatorio hacer públicos los datos de las investigaciones que están financiados con fondos públicos. Pensemos que bueno, al fin y al cabo, toda la sociedad, o por lo menos los contribuyentes, toda la sociedad está sacrificando, entregando, digamos, está haciendo su aportación para que la investigación, aunque, digamos, no esté muy bien financiada, pero al fin y al cabo la investigación siga yendo hacia adelante. Entonces, bueno, pues realmente los investigadores le deben a la sociedad ese esfuerzo que hacen, ellos también son parte de la sociedad, pero le deben a la sociedad ese esfuerzo y además deben explicar cuál es su papel, ¿no? Igual que, no sé, pues alguien que trabaja, no sé, que es albañil y está construyendo casas, digamos, está mostrando ante la sociedad cuál es su papel dentro de ella. Y le paso ahora ya el papel a Mireia, para que va a seguir contando. Bien, en esta parte del taller vamos a hablar del depósito de los datos, ¿vale? Ya no en sí de la publicación, sino de los datos, todos los datos que se generan alrededor de vuestra investigación. Esos datos también hay que hacerlos públicos y tienen las mismas restricciones que hablábamos antes. Pueden ser abiertos totalmente, restringidos, si se solicitan al responsable, embargados con un tiempo determinado o cerrados, porque son datos protegidos por distintas razones, que luego veremos más adelante, pero bueno, para que os hagáis una idea, pueden ser datos de tipo personal, por eso tienen que estar protegidos. Los mandatos sobre los que se basa el acceso abierto de estos datos y la obligación de depositarlos, y ahora veremos que también bajo un plan de gestión de datos que tiene que estar adecuadamente definido,
Estos mandatos vienen de Horizonte 2020, de Horizonte Europa 2021-2027. Os he puesto el texto en el cual se hace referencia explícitamente a esto, ¿no? Que las publicaciones aparte tienen que presentar también esos datos de investigación y que esos datos deben cumplir una serie de requisitos, que luego lo vamos a ver, regidos por unos principios que, bueno, coloquialmente lo llamamos por las siglas en inglés, pero luego vamos a ver lo que significa cada uno. Luego también seguimos el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación de 2021-2023 de España, es nuestro plan nacional. Luego también hay una estrategia española de ciencia, tecnología e innovación del periodo 2021-2027, en el que también se habla del fomento del acceso abierto de los resultados de la investigación, permitiendo que los datos pues, sean accesibles y reutilizables, ¿vale? Y luego tenemos también la política institucional de acceso abierto de la Complutense y las políticas editoriales que también fomentan este hecho. Bien, estos datos, como os decía, tienen que seguir unas pautas y el lema es que sean tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Quiere decir que hay datos que evidentemente están protegidos, no vamos a poder dejarlos en acceso abierto por motivos evidentes, pero todo lo que pueda estar en abierto tiene que estar en abierto y debe fomentarse. ¿Por qué? Porque tienen que ser datos que se puedan encontrar fácilmente, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables. Son los principios con las siglas en inglés FAI. Estos datos tienen que estar recogidos en un plan de gestión de datos, que es un documento formal de planificación de estos datos, ¿vale? Y entonces, bueno, tenéis plantillas, esquemas y ahora lo vamos a ver, que podéis encontrar en muchos sitios, que os orientan sobre cómo hacer ese plan. Y ese plan de gestión, además, es que es un documento vivo, quiere decir que cuando iniciéis la investigación ya estáis recopilando datos. Luego, a medida que seguís con vuestra investigación, se van generando más datos y al final tenéis también otros datos, con lo cual es la historia viva de esa investigación que habéis realizado, ¿no? Entonces, esos ficheros tienen que ser, que no puede ser de otra manera, en formato abierto, no propietario y estándar, ¿vale? Y los formatos que más se recomiendan, pues los tenéis ahí, ¿vale? Nos suenan a todos, pues de imagen, JPG, PNG, TIFF, de texto, HTML, HTML, audio, bien, todos estos lo sabéis de nivel usuario, vaya, lo sabemos todos. Aquí os he dejado el enlace a la biblioguía que hemos realizado en la Complutense, en la biblioteca, sobre esta cuestión, que se desarrolla perfectamente todo este contenido, cómo depositar los datos, qué licencias usar, dónde tengo que recurrir para hacer mi plan de gestión, quién me puede ayudar, cómo asesorarme, ahí está perfectamente explicado. Tenemos también, por otro lado, en este enlace, también tenemos la Complutense ha desarrollado un plan también de gestión de datos que os puede ayudar a realizar ese documento, ¿vale? Y a través de ese enlace lo podéis ver. Pero bueno, en resumidas cuentas, que lo que nos interesa para que vosotros sepáis es que ese documento, como os he dicho, es un documento vivo y lo que se trata es de describir, ¿vale? Todo el avance de los datos desde que empieza la publicación hasta que se finaliza. Entonces, estamos describiendo un conjunto de datos. Tenemos que hacerlo con unos estándares, unos metadatos y, bueno, si hay ciertos datos que no se pueden compartir o abrir, tendremos que dar las razones legítimas por las que no, ¿no? Que, como os he dicho, pues obviamente todos podemos pensar en que sea un dato privado. Entonces, bueno, pues es un dato privado, pues eso concierne a la persona y no se puede publicar. Y luego el archivo de la conservación de los datos también con una serie de estándares, ¿vale? Para que sean accesibles. El plan de gestión, por tanto, es parte integral de una solicitud cuando se solicita un financiamiento, ¿vale? Entonces, no es una idea tardía. Es decir, cuando tú solicitas que te financien algo,
ya tienes que tener ese plan de gestión de datos. Y bueno, pues saber que este plan se desarrolla en comunidad, en colaboración, por tanto, bueno, pues se puede buscar, claro, el apoyo de cualquier persona que te pueda echar una mano y usar las herramientas que haya en la institución, la comunidad, nosotros, bueno, todos podemos participar de ese plan en el momento en que necesitéis cualquier ayuda. Y bueno, y decir eso, que una vez obtenido el financiamiento al que os hacía referencia, pues evidentemente hay que plasmar desarrollando las políticas y el procedimiento empleado, las directrices del grupo de investigación, del departamento, y bueno, pues es que los procesos a menudo evolucionan en el tiempo para responder a nuevas oportunidades o cambios en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, ese plan de datos puede inicialmente responder a una necesidad y terminar respondiendo a otra, ¿vale? Bien, pues es importante que lo sepáis y lo plasméis. Los 10 pasos para elaborar un plan de gestión de datos también lo tenemos recogido en esta infografía de la CRUE, y entonces pues nos dan los mismos consejos, ¿no? Pues que bueno, que ese plan de gestión tiene que ser un documento formal que debe presentarse al inicio de la investigación, como os he dicho, no después, evidentemente es como lo primero que hay que hacer. Y bueno, pues se tienen que revisar pues, esos requerimientos de la entidad que nos va a financiar, identificar los datos que vamos a exponer, su tipología, la procedencia, el volumen, los formatos, los ficheros, como os he comentado antes, definir cómo se van a organizar y gestionar, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, pues tener un orden, ¿no? O sea, una estructura, entonces poner un nombre a los ficheros, un control de las versiones, etcétera. Explicar cómo se documentarán los datos, ¿no? Pues qué información se va a procesar, el esquema de metadatos, identificar las herramientas que los gestionan, etc. Luego, pues, describir los procesos, preparar una estrategia de almacenamiento y de preservación de esos datos. Evidentemente, no nos vale de nada hacer todo este proyecto si no se puede conservar, ¿vale? Definir las políticas de los datos del proyecto sobre las licencias, la propiedad intelectual, los datos que compartimos, los que no compartimos, como os he explicado antes, si algunos no los compartimos, explicar legítimamente por qué nos están compartiendo y luego cómo se van a difundir, ¿vale? Pues evidentemente a través de un repositorio, en este caso, a través de bueno, cada uno el medio que elija, pero siempre bajo pues como os venimos insistiendo siempre, que sea un repositorio institucional, temático o, bueno, de carácter general, si es así. Asignar los roles y las responsabilidades para las personas que participan en ese proyecto y preparar un presupuesto realista. Esto quiere decir, pues, bueno, pues adecuarse a la gestión de los datos, evidentemente, es un desgaste de tiempo y dinero y entonces, bueno, pues habrá que poner por escrito cómo se va a desarrollar esa gestión, ¿vale? Bien, seguimos. El plan, este plan podéis encontrar mucha documentación, muchos ejemplos, mucha ayuda, por ejemplo, en Argos, que es una herramienta de la Comisión Europea que os ayuda a crear y publicar directamente esos planes de gestión, ¿vale? Según los principios que hemos hablado, que se almacenan en este repositorio, Zenodo. Argos asiste al investigador en todo el momento del ciclo de vida de los datos, ¿vale? Es una herramienta que se recomienda. Luego hay muchas otras, también os he dejado ahí un enlace para que echéis un vistazo a más herramientas que podéis usar. Y ejemplos de plan de datos, pues todos los que están depositados en el repositorio que os he comentado. Luego tenemos, por ejemplo, os he dejado ahí muchos, pero bueno, por ejemplo, el del Consorcio Madroño, que, bueno, de hecho, la semana pasada acudimos a una jornada en la cual se nos explicó, bueno, se nos mostró muy bien
este plan y estas herramientas que han construido el Consorcio Madroño. Os invito a que podáis entrar. Es la verdad que bastante esclarecedor y os ayuda en todo momento, ¿vale? Que nosotros tenemos el nuestro, como os he mostrado, pero bueno, que ahí tenéis muchas más herramientas para poder organizaros vosotros. ¿Cómo gestionamos la propiedad intelectual de estos datos? Pues bueno, ya sabéis, creo que habéis oído siempre ya las Creative Commons, pero claro, también tenemos ese tipo de licencias para los datos, ¿vale? Entonces son licencias Open Data Commons y tenemos, pues, por ejemplo, esas 3 que os he puesto ahí, ¿vale? Entonces son similares a las que hacemos con las publicaciones, ¿vale? Pues hay una serie de restricciones y nosotros vamos eligiendo la que nosotros como autores queramos ponerle, ¿no? Entonces, bueno, pues tenéis las que yo creo que conocéis más o menos, ¿no? Reconocimiento, atribución, si queremos compartirlo igual, uso comercial, no comercial, etcétera. Esto igual, tenéis muchísimas herramientas en las cuales podéis construir vuestra propia licencia y otorgársela, no en este caso a la publicación, sino al conjunto de datos que se extrae de nuestra publicación, que es otro tipo por así decirlo, otro tipo de documento que tenemos que proteger, pero a la vez dar visibilidad. Bien, luego también tenemos esta infografía de la CRUE, la que nos dice cómo citar nuestros datos de investigación, que esto también es muy importante porque estamos acostumbrados siempre a, bueno, nosotros y vosotros, tanto a dar como a recibir información de cómo citar las publicaciones, pero ¿y cómo se citan los conjuntos de datos? Este tipo de, pues bueno, ahí lo tenéis perfectamente explicado, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de la cita. Bueno, pues tenéis los elementos mínimos obligatorios y los recomendados, como en una cita bibliográfica de una publicación, pues aquí tenéis los elementos que sí o sí tienen que estar, marcados en este color amarillo, y en azul o verde, sí, en azul, los que, bueno, pueden estar o no estar. Evidentemente, los estilos son también como los estilos de las referencias bibliográficas y bueno, simplemente pues ya sabéis que también existen herramientas que lo hacen también los gestores bibliográficos, directamente os crean estas citas, tampoco tenéis por qué conocerlas exactamente porque ya hay herramientas que os las hacen, pero bueno, siempre es muy importante que sepáis cómo se cita. Siempre tenemos que poner pues la fecha de la versión, en qué repositorio está depositado, el handle en este caso, bueno, el identificador persistente que os estamos diciendo todo este rato, ¿no? Bueno, ahí os la dejo para que lo veáis y bueno, creo que es muy ilustrativa y bastante académica en este sentido. Y bueno, por último, y no menos importante, porque creo que es la novedad más importante de los sexenios, es que nosotros tenemos que hacer nuestro currículum no meramente con datos numéricos. Tenemos que contextualizar nuestras métricas, tenemos que contextualizar nuestros trabajos y muchas veces a lo mejor no disponemos de métricas cuantitativas, solo tenemos cualitativas. Bueno, pues para eso está este currículum narrativo, para desarrollar y explicar en qué contexto hemos hecho nosotros una publicación y qué relevancia tiene, ¿no? Entonces, realmente es una extensión breve, porque es lo que te deja la NECA en su recuadro, pero ahí, bueno, pues en esa extensión tú tienes que plasmar los hitos más importantes que tú consideras que has desarrollado. Y entonces este modelo lo que pretende, como os decía al principio, es eliminar las diferencias entre un investigador senior y junior, porque, por ejemplo, el senior va a tener muchísimas publicaciones durante muchísimo tiempo, pero eso no quiere decir que un investigador que acaba de empezar pues no tenga una publicación que sea altamente impactante y de una relevancia con un impacto social o científico que a lo mejor supere al senior. Y entonces pues ya está, hace su currículum narrativo basada en esa publicación, ¿no? Reduce diferencias en general entre disciplinas, entre carreras académicas que no son estándar, no siguen un parámetro como otros, sino que a lo mejor, pues lo volvemos a decir,
son interdisciplinares, ¿no? A lo mejor yo que conozco más a fondo estadística, por ejemplo, tiene muchas, ellos publican mucho con términos médicos, tienen su máster de bioestadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una carrera que es interdisciplinar o multidisciplinar, si lo queréis decir, no es una carrera estándar, ¿vale? Entonces, siempre va a estar entre dos campos y, ¿por qué no? Tiene que estar recogida y tiene que estar igual, al mismo nivel que otro tipo de carrera profesional. Entonces, atención al impacto social, hay que darle visibilidad a ese impacto social de la publicación, la traslación de los resultados a productos o servicios de la sociedad, la labor de divulgación que hagáis con esa investigación y las actividades que se desarrollan en torno a ella en el desarrollo en la comunidad. Entonces, las 10 pautas que más o menos... Bueno, ahí tenéis una biblioguía también que os he dejado abajo, en la que podéis ver ejemplos de currículos narrativos, ¿vale? Pero bueno, las 10 pautas que quería que se quedaran plasmadas es que para hacer este tipo de narrativa o de texto en el cual explicáis un poco la valoración de vuestros trabajos, es que atendáis siempre a los logros conseguidos y a las competencias adquiridas. Desarrolléis una narrativa propia, quiere decir propia, original, vuestra, que os diferencie un poco de otros, que sean méritos recientes de 5 o 10 años, que definas un perfil concreto, ¿vale? Que unas los distintos puntos de tus distintas publicaciones y vincules los méritos entre sí, porque a lo mejor de una publicación ha salido otra publicación que ha conllevado X, ¿no? Entonces puedes explicar la trayectoria no solo de las publicaciones, sino de tu investigación y de tu carrera. Que el enfoque sea positivo, evidentemente. Repercusión de las contribuciones, capacidad de la gestión de equipos y ciencia colaborativa, es decir, dar importancia a las actividades y las distintas colaboraciones que se hacen, porque la ciencia al final es una comunidad. Y enlazar, si se puede, y tenéis eventos públicos que se hayan desarrollado bajo esa publicación, pues fenomenal. Enlazar distintos actos de la agenda pública da una mayor visualización y bueno, pues lo que se pretende, que sea de todos un poco. Así que bueno, con esta hemos terminado. Si tenéis alguna consulta, pues ya la solucionamos a través de correo electrónico o, bueno, ya sabéis, las múltiples formas que tenéis para contactar con nosotros. Así que, bueno, esperemos por lo menos que os haya servido, bueno, pues para conocer un poquito más cómo se trabaja con respecto a las métricas cuando realizamos algunos informes para vosotros y que lo conozcáis mejor. Y cualquier duda que nosotros podamos resolver, que somos asesores, pero cualquier cosa estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias y mucha suerte para todos los que os vayáis a presentar a la convocatoria de sexenios este año. Mucha suerte y mucho ánimo. Y pensar que hay más de un 95%, no sé exactamente en este área, pero suele haber en general, más de un 95% de valoraciones positivas. Así que a por ello. Gracias.